Bueno, aquí tenemos el esquema de la práctica de medida de impedancia y resistencia de distintos altavoces. Y bueno, aquí tenemos el polímetro, que lo sustituiremos para medir impedancia por un medidor de impedancia y para resistencia será el polímetro. Y aquí tenemos la caja DAS DS8 que conectaremos las patillas al positivo y al negativo, ya que no tiene conectores pico. Y aquí tenemos la DAS DS108, que la contaremos al +1 y -1 del conector espigón, porque esta sí tiene, y ya que tiene filtro, pues solo se conecta al +1 y -1. Aquí tenemos la DAS DS115, que tenía filtro pero se le ha quitado, entonces habrá que conectarla a las patillas +1 y -1 y +2 y -2. Y aquí tenemos el DAS sub 15 que no tiene filtro porque es solo un solo altavoz, que es un subwoofer. Entonces solo lo conectaremos a las patillas +1 y -1. Y en el nivel avanzado, solo decir que no estará ninguno de estos altavoces y solo haremos las medidas de un altavoz de alta frecuencia piezoeléctrico. Bueno, en esta nueva videopráctica vamos a medir la resistencia e impedancia de la siguiente caja acústica. Esta es una DAS DS8, esta una DAS DS108, esta una DAS PF115, no contiene filtro pasivo, y esta la DAS sub 15. Para medir necesitaremos un polímetro que medirá la resistencia y un medidor de impedancia para la impedancia. Bueno, ahora vamos a medir la impedancia de los altavoces, que es la oposición al paso de la corriente alterna por dentro del altavoz, y la resistencia, que es la oposición al paso de corriente continua. Y bueno, ahora vamos a proceder con esta caja, que no es profesional porque no lleva conectores picón, y vamos a medir su resistencia. Vemos que da 7,80, 88, 90 más o menos, y ahora vamos a medir su impedancia. Y vemos que da 10,69 ohmios. Ahora vamos a proceder a medir esta caja acústica, que es la DS108, que esta sí tiene conectores picón, y vamos a medir las patillas +1 y -1, a ver su resistencia. Y vemos que nos sale 6,1 ohmios. Y ahora vamos a medir las patillas +2 y -2, y no, o sea, nos va a salir resistencia infinita porque este altavoz tiene filtro, y entonces no, por esa salida no pasa nada, o sea, por esos dos entradas no pasa nada. Y ahora vamos a medir su impedancia. Vemos que entre las patillas +1 y -1 son 7,15 ohmios, y ahora entre las +2 y -2 no marca, porque como hemos dicho antes, no pasa por ahí, o sea, no hay continuidad, por ahí no pasa la corriente. Y vemos que los valores que nos da de impedancia no son los que nos da de impedancia el fabricante, que nos pone en la caja acústica, no son los mismos que nos marca el medidor de impedancia. Eso es porque el fabricante no se arriesga a darnos unos valores que sean superiores o como sean, para que luego, o sea, al someterlo a esa impedancia, que no, o sea, que se rompan o que pase cualquier cosa que no funcione bien. Bueno, ahora vamos a poner en este y vamos a medir también su resistencia. Bueno, después de tomar nota de todos estos valores, lo hemos reflejado en una tabla donde tenemos las distintas cajas acústicas, y hemos puesto la resistencia medida entre todas las patillas que hemos medido,
la impedancia que hemos medido y la dada por el fabricante. Y vemos que no es la misma, por lo que hemos dicho antes, que el fabricante no se arriesga a dar una impedancia para... O sea, dan una impedancia de seguridad, por así decirlo, para que no sufra ningún daño ni nada de eso. Y bueno, hasta aquí esta práctica. Bueno, en el nivel avanzado vamos a realizar la medida de la impedancia y resistencia de un altavoz piezoeléctrico de alta frecuencia, que tiene la particularidad de que en vez de llevar una bobina dentro, como los otros, lleva una lámina aquí dentro que lo que hace es cuando tú le metes una corriente alterna, o sea, una fuente de corriente, vibra. Y esta lámina es de material de poliéster o cerámico, cualquier cosa así, que es mucho menos conductora que el cobre. Y bueno, vamos a medir su resistencia. Y la resistencia nos va a salir o infinita o muy grande, porque el material que lleva del que es la lámina no es nada conductor. Entonces, vemos que nos sale resistencia infinita y si vamos cambiando los valores, pues al final nos sale, hemos puesto 200 megohmios de escala en el polímetro y nos salen 190 y se nos sale, o sea, se nos sigue saliendo. Y eso es por lo que hemos dicho que el material del que está hecho la lámina no es conductor, no es nada conductor, y esto es corriente continua. Y ahora vamos a realizar la medida de la impedancia, que también va a ser bastante grande. Y vemos que ahí se nos sale. Vamos a subirle. Y vemos que nos da 1522 ohmios. Es bastante grande por la misma razón que la resistencia es muy grande. Y esta tecnología de la piezoelectricidad se utiliza en los altavoces de alta frecuencia porque la lámina vibra pero no hace un gran recorrido como los altavoces de baja frecuencia como los subwoofers y todo eso. Y hasta aquí la práctica.